Hola, buenos días, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Y esta introducción es para agradecer a los miembros del canal. El día que estoy viendo a los miembros es el 27 de julio, por si se agregan más miembros a esta comunidad. Gracias a Black GG que se unió con el rango de Jonin, Noé Pérez que se unió con el rango de Tokubetsu Jonin, Kevin Delgadillo que se unió con el rango de Jonin, Carlos que se unió con el rango de Jonin, Eternidad que se unió con el rango de Jonin, Sunji Impact que se unió con el rango de Jonin, Imswell que se unió con el rango de Jonin, Neofanfix 11 que se unió con el rango de Jonin. Independientemente de su rango y de su tiempo como tal, agradezco todo el apoyo brindado tanto como los miembros como suscriptores que ven los vídeos. Muchas gracias a todos, y ahora sí que empieza el fic. Capítulo 161. La aldea de arena solicita ayuda. En el campo de entrenamiento, Sasuke y Naruto estaban entrenando, era una rutina que repetían innumerables veces todos los días. Estos partidos no solo perfeccionaron sus habilidades de combate, sino que también profundizaron su comprensión mutua, asegurando una mejor coordinación en futuras batallas. Bajo la guía de Aoba, Naruto se había convertido mucho más en un verdadero ninja que en la historia original. Había dominado técnicas como el Shadow Clone Jutsu, Body Flicker y Rasengan con gran habilidad. Incluso sin entrenamiento en el monte Miboku, Naruto había comenzado a incorporar cambios elementales en su Rasengan bajo la tutela de Aoba. Técnicas como Wind Style, Rasengan y Wind Style, Rasen Shuriken ya estaban en desarrollo. Sin embargo, su rasgo más crítico siguió siendo su condición de Jinchuriki. Después de su sesión de entrenamiento, Aoba se acercó a Naruto. Están progresando bien. Creo que es hora de que pasemos a un entrenamiento más avanzado. ¿Entrenamiento avanzado? Sensei, ¿eso significa aumentar la intensidad nuevamente? Preguntó Naruto. No, no de esa manera. Se trata de profundizar más. Con tu estado actual, creo que es hora de que comiences a usar el poder del 9 colas. Pero ¿no es el 9 colas un monstruo malvado? Naruto vaciló. ¿Quién te dijo que el 9 colas es malvado? Pero atacó la aldea de la hoja Y. El 9 colas atacó porque estaba bajo el control de alguien. Recuerda, Naruto, el 9 colas no es simplemente un monstruo. Es una forma de vida única creada por el sabio de los 6 caminos, que posee un poder inmenso y una larga vida útil. Originalmente estaba destinado a ser el aliado de la humanidad. Es por eso que todas las aldeas importantes han mantenido sus bestias con cola como armas estratégicas. Y como Jinchuriki, eres fundamental para eso. Pero no sé cómo aprovechar su poder. Está bien. No es algo que puedas dominar de la noche a la mañana. Primero, debemos completar un entrenamiento específico. Entrarás en tu mundo interior e intentarás comunicarte con el 9 colas. Este proceso no será fácil, pero estoy seguro de que puedes hacerlo. Tenga en cuenta que el 9 colas no dañó voluntariamente a la hoja. También fue una víctima. El que mató a tus padres dañó tanto a la hoja como al 9 colas. Tus intereses se alinean con los de 9 colas. Ya veo, pero ¿cómo entro en mi mundo interior? Eso es simple. Sasuke, es tu turno. Sasuke parpadeó sorprendido antes de darse cuenta de que Aoba quería que ayudara a Naruto a entrar en su mundo interior. Entiendo. Naruto, mírame a los ojos. Cuando los dos entraron en un estado meditativo, Aoba colocó sellos defensivos a su alrededor antes de volverse hacia Karin. Ahora es tu turno. Durante su último chequeo, confirmé que su cuerpo se ha recuperado por completo y es mucho más robusto de lo normal. Es hora de desarrollar tu potencial. Karin tenía la habilidad innata de usar cadenas de sellado adamantinas, pero hasta ahora, solo podía invocar 2 cadenas. En combate, esto era limitante. Las cadenas de sellado adamantino fueron diseñadas para lidiar con bestias con cola y grandes criaturas de invocación. Tener muy pocos de ellos disminuyó su efectividad. ¿Pero cómo hago eso? Preguntó Karin. No te preocupes, quédate quieto. Yo me encargaré de ello. Karin estaba a punto de decir algo cuando de repente sintió que el chakra de Aoba estallaba. La abrumadora presión casi la hizo colapsar. En ese momento, Karin percibió a Aoba no como un humano sino como una bestia primordial. Su chakra surgió y 3 cadenas doradas emergieron de su cuerpo. No es suficiente. Siente los cambios en tu cuerpo, entiéndelos y toma el control, instruyó a Aoba. Sus palabras estaban infundidas con un sutil genjutsu, obligando a la mente de Karin a concentrarse. Karin, sorprendida por la claridad, instintivamente comenzó a explorar las cadenas de chakras dentro de su cuerpo. La constitución del clan Uzumaki era realmente extraordinaria, y Karin era una de las mejores.
Las pruebas de Aoba revelaron que su potencial físico era incluso mayor que el de Naruto. Quizás debido a su linaje Uzumaki más puro, Karin sobresalió no solo en reservas de chakra sino también en habilidades sensoriales, las cadenas de sellado adamantino y su afinidad por el jutsu elemental. Mientras Aoba observaba el entrenamiento de Karin, de repente sintió movimiento detrás de él. Al girarse, vio a un operativo de Ambu parado cerca. Señor Aoba, el Hokage solicita su presencia de inmediato. Entendido. Karin, eso es todo por hoy. Tu próxima tarea es vigilar a Naruto y Sasuke. Sí, sensei. Aoba desapareció del campo de entrenamiento y reapareció en la oficina del Hokage, donde encontró a Kakashi, Shikaku y Higa ya presentes. Ya se había saltado a la fama como el primer líder del clan en apoyar las políticas de reforma de Aoba. Ahora se desempeñaba como jefe de la fuerza de policía de Leaf, y se había convertido en parte del liderazgo de la aldea. Sin embargo, Aoba se había asegurado de que la fuerza policial ya no estuviera monopolizada por un solo clan. Ya sí era el líder, pero la fuerza incluye a miembros reclutados de toda la aldea, particularmente ninjas civiles que buscaban trabajos estables. Esto era parte del plan más amplio de Aoba para cerrar la brecha entre clanes y civiles. Los tomadores de decisiones de la hoja ahora consistían en Tsunade, Aoba, Kakashi, Shikaku y Yashi. Cada vez que los 5 estaban reunidos, significaba que algo grave había sucedido. El Sand Village ha solicitado ayuda. Están bajo ataque, anunció Tsunade. ¿Ayuda? ¿Iwagakure los está atacando? ¿O tal vez Kumogakure? Preguntó Aoba. No, tampoco. Es el Akatsuki. Aoba se quedó en silencio. No había recibido ninguna información de inteligencia de Idan, que ahora operaba bajo el alias Shin. ¿Cuál es la situación? Todavía no tenemos todos los detalles, pero según el mensaje de Sand, la situación es grave. Parece que no pueden aguantar. No pueden resistir. Aoba se sorprendió. ¿Podría esto significar que el propio Pain había intervenido? Pero si es así, ¿no sería su objetivo la hoja? Dado que son nuestros aliados militares, debemos responder. Sin embargo, incluso en su estado debilitado, la arena sigue siendo una de las 5 grandes naciones. Si están luchando, su oponente debe ser formidable. Necesitamos abordar esto con cautela. De acuerdo. Kakashi, selecciona 4 escuadrones Ambu de la aldea, junto con un equipo de sellado y un equipo sensorial. Liderarás la misión. Aoba, tu equipo 7 los acompañará. Entendido. Pero tal despliegue afectará las defensas de la aldea. El personal movilizado era de élite, por lo que la seguridad interna de la hoja se vería afectada. A pesar de tener muchos ninjas, Tsunade había enviado a muchos a misiones, particularmente para el comercio marítimo, dejando menos disponibles para la defensa de la aldea. Ya se habló, rompiendo su silencio. La seguridad de la aldea puede ser manejada por la fuerza de policía de Leaf. Cancelaré todos los permisos y volveré a desplegar a la policía para fortificar el perímetro de la aldea. Excelente. Eso lo resuelve. Todos, comiencen los preparativos de inmediato. ¿Sí? Capítulo 162. Conversión con el 9 colas. Esta era la primera vez que Naruto entraba en su mundo interior. En esencia, soñar también nos lleva a nuestro mundo interior, pero la mayoría de los sueños están más allá de nuestro control consciente y no podemos dictar nuestras acciones ni recordar todo lo que vemos al despertar. Con la ayuda de Sasuke a través del Genjutsu, Naruto había llegado a las profundidades de su mundo interior por primera vez. Al entrar, se dio cuenta de que había estado aquí antes. En innumerables pesadillas, a menudo se encontraba en este lugar. Sin embargo, los recuerdos de esos sueños siempre fueron borrosos y fragmentados, desapareciendo al despertar. Esta vez, todo fue vívido. Una enorme jaula de hierro se alzaba ante él, y dentro de ella yacía una figura montañosa, durmiendo profundamente. ¿Es ese el 9 colas? Susurró Naruto. Sasuke estaba a su lado y, a pesar de su corta edad, tampoco había visto al 9 colas en persona. Ahora, enfrentado a su forma colosal, su voz temblaba ligeramente. Más que su tamaño, era la pura intensidad del chakra que emanaba de él. En este reino mental, los dos podían sentir directamente su poder aterrador. ¿Cómo diablos se selló algo así dentro de tu cuerpo? Murmuró Sasuke. Yo tampoco lo sé, respondió Naruto. Pero Sensei Aoba me dijo que se puede razonar con el 9 colas. ¿Cómo le hablo? Tal vez, despertarlo. En verdad, el 9 colas ya se había despertado en el momento en que los dos chicos entraron en sus dominios. A pesar de estar sellado, mantuvo cierto control sobre este espacio mental.
Con su chakra filtrándose a través de la jaula, el 9 colas podía sentir la presencia de Naruto y Sasuke con facilidad. Sus ojos se abrieron ligeramente, escaneando a los dos niños perezosamente. Uno era su recipiente, un tonto ingenuo, y el otro era un Uchiha, un clan que detestaba. Ninguno de los dos era particularmente atractivo para el 9 colas, por lo que optó por ignorarlos. Naruto notó el ligero movimiento y nerviosamente dio un paso adelante, levantando la voz. «Oye, 9 colas. ¿Podemos hablar?» El 9 colas abrió un poco más los ojos pero no respondió, mirando fríamente a Naruto. El peso de su mirada hizo que Naruto sintiera una inmensa presión, pero como protagonista final, tenía un espíritu inquebrantable. Incluso bajo una presión tan abrumadora, dio otro paso más cerca, parándose directamente frente a las barras de hierro. «Me dijeron que se puede razonar contigo, así que ¿qué tal si lo intentamos? Soy tu Jinchuriki, lo que significa que somos uno. Creo que deberíamos ser amigos». ¿Amigos? ¿A los humanos siempre les gusta hacerse amigos de monstruos enjaulados? Lo siento. Sé que no lastimaste a la aldea de la hoja a propósito. Por favor, confía en mí, dame algo de tiempo y encontraré la manera de liberarte. Esta vez, el 9 colas estaba realmente atónito. Ya sea por la sinceridad de Naruto o por pura estupidez, no podía decirlo. ¿Liberarme? Acabas de decir que somos uno. ¿Entiendes lo que pasa si me dejas salir? Sí. Si un Jinchuriki pierde su bestia con cola, muere. Aoba ya le había enseñado a Naruto estos conceptos básicos, por lo que había venido preparado para esta negociación. Pero no te preocupes. Podemos ir paso a paso. Puedo permitirte extender parte de tu chakra más allá de la jaula. De esa manera, realmente puedes sentir el mundo exterior. Sensei me dijo que si logramos una armonía completa, un Jinchuriki y su bestia con cola se convierten en un tipo único de entidad simbiótica. Compartiríamos las experiencias de los demás y el concepto de que estás confinado ya no existiría. El 9 colas escuchó en silencio, sus enormes ojos se entrecerraron ligeramente mientras consideraba las palabras de Naruto. No estaba seguro de si descartarlo como un tonto o admirar su audacia. Capítulo 163. El ataque de Iruko a la arena oculta. Convertirse en un Jinchuriki perfecto no es tarea fácil, y ciertamente no es algo que pueda suceder en un solo intento. El 9 colas albergaba sentimientos complejos hacia Naruto. Estrictamente hablando, el 9 colas nunca había dañado a Naruto personalmente. Sin embargo, el padre de Naruto fue quien lo selló, convirtiéndolo en el principal culpable a sus ojos. Estaba resentido con los shinobi de la aldea de la hoja, pero la vida temprana de Naruto fue posiblemente peor que la suya. A veces, el 9 colas no podía evitar preguntarse quién era la verdadera bestia, él mismo o Naruto. Aunque poseía una inteligencia similar a la humana, no podía captar ciertas emociones, como por qué los humanos culparían a Naruto por algo que había hecho y lo odiarían por ello. Atrapado entre su odio y estos pensamientos desconcertantes, el 9 colas estaba lejos de estar dispuesto a cooperar con Naruto, especialmente con un Uchiha parado justo a su lado. Las emociones del 9 colas eran sencillas. Debido a su historial de ser controlado, odiaba a Minato, odiaba a la hoja, pero sobre todo, odiaba al clan Uchiha. Entre Madara Uchiha y Obito Uchiha, la animosidad del 9 colas hacia los Uchiha estaba arraigada. Entonces, aunque estaba sellado dentro de Naruto, su rencor contra Sasuke superaba con creces cualquier resentimiento hacia Naruto. Dicho esto, la reconciliación con Naruto estaba fuera de discusión. Habiendo sido tratado como una herramienta o mascota por humanos como Madara, había desarrollado una enorme desconfianza hacia la humanidad. Ustedes, los humanos, siempre hablan de cooperación, pero lo que realmente quieren es mi poder. Si lo que deseas es poder, entonces es simple, derriba este sello y te daré el mayor poder que existe, se burló el 9 colas. Mientras el 9 colas hablaba, una figura que acechaba en las sombras del espacio mental de Naruto involuntariamente dio un paso adelante, lista para revelarse. Pero las siguientes palabras de Naruto tocaron un nervio con el 9 colas. Si tu poder es realmente el más grande, ¿por qué fuiste sellado en primer lugar? El 9 colas se quedó sin palabras. Como bestia con cola, era de hecho una de las entidades más fuertes. La mayoría de los humanos eran meros insectos a sus ojos. Pero la realidad era cruel. La humanidad había producido algunos individuos que desafiaban la razón, Madara Uchiha, Hashirama Senju y, más tarde, ese misterioso Uchiha que la controlaba. Contra tales figuras, era completamente impotente. Estas eran verdades innegables, pero el comentario contundente de Naruto golpeó una herida profunda. ¿Cómo se atreve?
Al momento siguiente, Naruto y Sasuke se encontraron de vuelta en el mundo real, de pie frente a Karin y Aoba. Eso tomó más tiempo de lo que esperaba, comentó Aoba. Muy bien, el entrenamiento ha terminado por hoy. Tienes 30 minutos para empacar tu equipo, tenemos una misión urgente. Mientras tanto, en la aldea de arena, Gaara se enfrentó sombríamente a una fuerza enemiga. Sabía de los Akatsuki. Como nuevo Kazekage, estaba al tanto de que este grupo de mercenarios operaba desde la Tierra de la Lluvia. Más tarde, la inteligencia compartida de la aldea de la hoja había revelado la fuerza oculta de los Akatsuki y su presunta participación en planes más grandes. Pero nunca en sus sueños más salvajes Gaara había esperado que el primer objetivo de Akatsuki fuera la arena. No, esto no se sintió como un ataque dirigido. Se sintió más como una prueba. El Akatsuki había movilizado a casi todos sus miembros para este asalto. Sin embargo, la mayoría de ellos no habían actuado. Hasta ahora, solo Iruko se había comprometido. Con el respaldo de Akatsuki, Iruko casi había completado su técnica de quimera. Ahora empuñaba liberación rápida, liberación de acero, liberación de tormenta y liberación oscura. Liberación rápida otorgaba una velocidad sin precedentes. Steel Release proporcionó una defensa impenetrable. Storm Release ofrecía ataques devastadores. Dark Release le permitió absorber chakra. Sobre el papel, las habilidades de Iruko estaban al máximo. En teoría, creía que si podía adquirir un par de Sharingan, perfeccionaría la técnica de la quimera, logrando una transformación similar al renacimiento. Sin embargo, la integración de solo estos 4 Kekkei Genkai ya había consumido vastos recursos de los Akatsuki. Como era habitual, un investigador necesitaba entregar resultados para asegurar la financiación continua. El propósito actual de Iruko era solo ese, demostrar su progreso. Esta operación contra la arena fue, en esencia, una prueba de campo para su trabajo. El campo de pruebas original había sido la aldea de la hoja. A decir verdad, si el Akatsuki hubiera movilizado toda su fuerza contra la hoja, incluso su estado actual de preparación podría no haber sido suficiente para defenderse. Pero tanto Nagato como Konan entendieron la precaria situación de los Akatsuki. Si bien la organización parecía fuerte en la superficie, las divisiones internas eran profundas. Por un lado, Shin, con su habilidad para usar Odd Release, estaba descaradamente alineado con Aoba Kamikawa. Luego estaba Itachi, cuya lealtad era cuestionable. Por último, el llamado Madara y el enigmático Black Setsu claramente tenían su propia agenda. Si bien el Akatsuki parecía formidable, sus fracturas internas lo hacían vulnerable. Un asalto directo a la hoja podría exponer estos problemas, lo que podría causar el colapso de la organización. A Nagato no le importaba particularmente el drama interno de Akatsuki, pero su propio cuerpo frágil requería una estrategia cuidadosa. Todavía necesitaba aliados poderosos para ayudar a capturar a las bestias con cola. Hasta que se lograra ese objetivo, el Akatsuki no podía desmoronarse. Apoyar los experimentos de Iruko era parte de esta estrategia. Si la técnica quimera de Iruko tenía éxito, reforzaría significativamente el poder de Akatsuki. En la actualidad, Iruko no estaba en plena forma, había sufrido heridas en batallas anteriores. Sin embargo, su comportamiento se volvió cada vez más confiado a medida que avanzaba la pelea. El combate de alta intensidad le permitió adaptarse mejor a los 4 Kekkei Genkai que recorrían su cuerpo. Con el apoyo de Dark Release, Iruko poseía lo que parecía ser un suministro casi ilimitado de chakra, lo que lo convertía en un problema irresoluble para los ninjas convencionales. A pesar de que Gaara había logrado un cierto nivel de armonía con Shukaku, todavía no podía ganar ventaja contra Iruko en un corto periodo de tiempo. Lo que era más preocupante era el grupo de miembros de Akatsuki que estaban detrás de Iruko, que aún no se había unido a la batalla. Si todos ellos poseían un poder a la par con Iruko, Gaara temía que toda la aldea de arena no tuviera ninguna posibilidad contra su asalto. Esta fue la razón por la que Gaara envió inmediatamente una señal de socorro a la aldea de la hoja al encontrarse con el enemigo. Desde el primer momento, supo que Sand Village no podía resistir esta amenaza solo. Gaara ya había ordenado a todos los Chunin y Genin que se retiraran. A este nivel de combate, hacerlos participar no sería más que tirar vidas. Su papel se limitaba a proporcionar apoyo a distancia con jutsu o desplegar títeres para ayudar, cualquier otra cosa era inútil. Desafortunadamente, contra el lanzamiento de acero de Iruko, la mayoría de los ataques ni siquiera pudieron atravesar sus defensas. Las técnicas de títeres tenían una ventaja significativa en las batallas de nivel medio y bajo, pero en los enfrentamientos de alto nivel entre shinobi de élite, a menudo se quedaban cortas.
A menos que uno pudiera alcanzar el nivel de Sasori, creando títeres humanos y controlando cientos de ellos simultáneamente, los títeres simplemente no eran viables en las batallas a nivel de sombra. Capítulo 164. Uniéndose a la batalla. Gaara era un shinobi tipo ninjutsu de libro de texto. Con el chakra de Shukaku reponiendo sus reservas, podía manejar jutsu a gran escala con facilidad. Esta fue la clave de su capacidad para mantener a raya a Iruko durante tanto tiempo. La gran cantidad de arena que controlaba restringía constantemente los movimientos de Iruko, lo que permitía a los otros ninjas de arena lanzar ataques y evitar que Iruko rompiera sus defensas. Aún así, la liberación de la tormenta de Iruko ya había causado bajas masivas entre las fuerzas de la arena. La fusión del rayo y el chakra del agua creó un Kekkei Genkai que ofrecía una manipulación casi perfecta del rayo. Las técnicas de liberación de tormentas de Iruko, similares a los láseres, atravesaban fácilmente el jutsu defensivo convencional. Los títeres de arena no fueron una excepción y fueron destrozados como papel, destrozados en pedazos. Esto no está funcionando. Shukaku, necesito tu poder, dijo Gaara sombríamente. Puedo prestarte suficiente poder para matar a ese tipo, pero ¿puedes manejarlo? Shukaku replicó. Las palabras de la bestia con cola dejaron a Gaara momentáneamente sin palabras. No era una cuestión de poder sino de ubicación, esta era la aldea de arena. Usar un jutsu a gran escala para matar a Iruko inevitablemente causaría un daño inmenso a la propia aldea. Si Gaara terminara causando más destrucción que Iruko, sería nada menos que una farsa. Necesito sacarlo de la aldea antes de que pueda hacer todo lo posible, decidió Gaara. Es más fácil decirlo que hacerlo. No tienes a nadie lo suficientemente rápido como para igualar su velocidad. Cualquiera que intente cebarlo se dirigirá directamente a su muerte. Necesitas una estrategia diferente, respondió Shukaku. Gaara era muy consciente de que necesitaba otro plan, pero el problema era que no podía idear uno que funcionara. Esta situación subrayó la marcada diferencia en recursos y capacidades entre el Sand y el Leaf. En la hoja, incluso sin Aoba, tenían a Kakashi, que podía enfrentarse cara a cara con casi cualquiera, y Midgui, cuya destreza física era aterradora. Luego estaban los equipos Inoshika CH, que podían ofrecer resultados revolucionarios cuando trabajaban juntos, y el clan Aburame, cuyas técnicas secretas podían matar en silencio y sin previo aviso. Sin mencionar a los ninjas retirados de los grandes clanes, como el clan Iga, con su profunda herencia y el equipo de sellado de la hoja, que, gracias al legado del clan Uzumaki, estaba en una liga propia. Si los Akatsuki lanzaban un asalto a gran escala contra la hoja, incluso con sus fuerzas combinadas, sufrirían pérdidas devastadoras. A menos que el propio Nagato liderara la carga, la hoja sería casi imposible de tomar. La arena, sin embargo, era una historia diferente. El lanzamiento magnético del anterior Kasekaze, Rasa, y el lanzamiento abrasador de Pakura no tuvieron sucesores. Su titiritero más fuerte, Sasori, había desertado y se había convertido en un ninja rebelde. Las cartas de triunfo de la generación anterior se redujeron a dos ancianos que apenas mantenían la línea. Gaara tenía potencial, pero era demasiado joven. Dado el talento y la tasa de crecimiento de Gaara, de 3 a 5 años más lo habrían visto alcanzar la cima de la fuerza del nivel Kage. No habría luchado tanto contra alguien como Iruko. Pero la realidad no le dio ese tiempo, solo había sido Kasekaze por menos de un año, y ahora el enemigo estaba a sus puertas. La actitud de los Akatsuki dejó en claro que no se tomaban en serio la arena. Chiyo había desplegado sus 10 títeres de Chikamatsu, pero en solo unos minutos de combate, 3 de los 10 títeres fueron destruidos por la liberación de la tormenta de Iruko. No muy lejos, escondido en las sombras, Aoba observó la batalla. Usando la técnica del dios del trueno volador, había transportado al equipo 7 y los otros refuerzos de la hoja directamente a las afueras de la Tierra del Viento. El consumo masivo de chakra y los mareos posteriores de la teletransportación lo dejaron temporalmente incapaz de unirse a la refriega. En cambio, permaneció escondido, observando la situación. Iruko era mucho más fuerte que en la línea de tiempo original. Esto se debió en gran parte a que Shin compartió todo su progreso de investigación sobre la técnica quimera con Aoba. A través de sus propios experimentos, Aoba le había proporcionado indirectamente a Iruko numerosas ideas y mejoras. Como resultado, la técnica de Iruko era mucho más refinada, lo que lo hacía significativamente más poderoso. Su única debilidad real era su falta de Sharingan, lo que dificultaba su capacidad para adaptarse completamente a las velocidades extremas otorgadas por el Swift Release.
Sin embargo, Iruko había aprendido a controlar su velocidad, manteniéndola dentro de los límites que podía manejar y ajustándose gradualmente a sus nuevos poderes. En la actualidad, Iruko era incuestionablemente de nivel Kage en fuerza, y en el extremo superior de ese espectro. Aún así, Aoba no consideraba a Iruko una amenaza importante. Su enfoque estaba en el equilibrio general de poder en el campo de batalla. La alineación actual de Akatsuki incluía a Konan, Kakuzu, Deidara, Sasori, Itachi, Kisame, Tobi, Black Setsu y Shin. Entre ellos, Shin e Itachi eran aliados de Aoba. Si estallaba una confrontación a gran escala, lucharían por su lado. Konan y Kakuzu tenían una relación complicada con Aoba. Si bien ninguno de los dos era abiertamente hostil, cualquier pelea que los involucrara probablemente evitaría una intención letal. Eso dejó a Sasori, Deidara, Kisame, Tobi y Black Setsu como los verdaderos problemas. Kisame, en particular, era puro en su lealtad. Estaba totalmente dedicado a Nagato, impulsado por su apoyo al plan del Ojo de la Luna. Además, este diligente ninja, que prefería los sellos de mano tradicionales, era mucho más fuerte de lo que cabría esperar. En muchos sentidos, Kisame representaba el pináculo de lo que un shinobi convencional podía lograr. En la historia original, la batalla en solitario de Kisame contra el Ocho Colas fue un testimonio de su increíble poder, una hazaña que dejó a Aoba estimando su fuerza como comparable a la del tercero Kage en su mejor momento. Sasori y Deidara habían alcanzado el umbral de la fuerza de nivel Kage. Sin embargo, en las batallas contra oponentes de primer nivel, ambos se quedaron un poco cortos. El problema clave con estos dos era que eran especialistas en masacres. Si bien es posible que no brillen en las batallas contra iguales, fueron terriblemente efectivos contra los que están un nivel por debajo. Sus capacidades los hacían casi intocables para los enemigos más débiles, y su resistencia a ser abrumados los hacía particularmente problemáticos. Por último, las dos figuras más peligrosas, Tobi, Obito, y Black Setsu. Aoba había estado preparando el Kotoamatsukami de su ojo izquierdo para Obito durante mucho tiempo. Si ocurría una confrontación, no dudaría en usarla. Sin embargo, Black Setsu siguió siendo una fuente de profunda preocupación para Aoba. Este último intrigante era una figura enigmática. En la historia original, Black Setsu ni siquiera fue asesinado al final, simplemente se volvió a sellar. Según sus orígenes, Black Setsu estaba a la par con el sabio de los 6 caminos en términos de importancia. Aunque su fuerza de combate no coincidía con la del sabio debido a su creación apresurada, su estado no tenía paralelo. La forma en que Black Setsu mató instantáneamente a Six Pads Madara fue prueba suficiente. Aoba había sospechado durante mucho tiempo que la falta de destreza de combate visible de Black Setsu no se debía a la incapacidad, sino a que evitaba deliberadamente pelear para concentrarse en revivir a Kaguya. Con una longevidad casi inmortal, Black Setsu no necesitaba luchar para lograr sus objetivos. Simplemente podía esperar su momento y esperar a que los enemigos envejecieran y murieran de forma natural. Mientras Aoba reflexionaba sobre estas dinámicas, sintió que la recuperación de su chakra estaba a punto de completarse. Dio la señal para prepararse para la acción, pero en ese momento, Karin alertó repentinamente al grupo. El equipo 7, que había entrenado extensamente con Karin, entendió de inmediato su advertencia. Debajo de nosotros. Gritó Aoba, y en el siguiente instante, el suelo comenzó a moverse. Un jutsu masivo de liberación de la tierra estalló, envolviendo a todos los shinobi de la hoja. Capítulo 165. Kotoamatsukami reaparece. Además de Kakuzu, el Akatsuki tenía otro maestro del ninjutsu de las 5 transformaciones de la naturaleza, un miembro que no se esperaba que apareciera hasta mucho más tarde. Tobi en su forma de Setsu blanco. Este individuo podía manejar simultáneamente las 5 liberaciones de la naturaleza, rivalizando con el tercero Kage en competencia. Además, con el abundante chakra y las habilidades regenerativas del Setsu blanco, Tobi era esencialmente una plataforma de artillería humana en el campo de batalla. En la historia original, él solo detuvo a toda una división de las fuerzas aliadas Shinobi, con el tercero Kage reanimado interviniendo para contrarrestar sus bombardeos de 5 naturalezas. En un instante, Aoba parpadeó en el aire y apareció detrás de Tobi. Su espada Kusanagi cortando limpiamente la cabeza de Tobi, enviándola volando por los aires. Pero Aoba no se dejó engañar, lo que golpeó fue un clon de barro. Aunque Tobi a menudo se hacía el tonto, su habilidad de combate real era incuestionablemente de nivel Kage.
De lo contrario, Obito no lo habría reclutado personalmente para las misiones. Desde la distancia, Tobi emergió del suelo usando la técnica esconderse en cenizas y polvo, una de las habilidades características de Witasetsu. Eso estuvo cerca. Casi pierdo la cabeza allí. Tobi bromeó en su habitual manera exagerada, su tono irritantemente despreocupado. Sin embargo, nadie entretuvo sus payasadas. El peligro que representaba ya se había vuelto claro. Aoba había desconfiado de Witasetsu desde el principio. Karin había estado monitoreando el área, pero la técnica de Tobi era simplemente demasiado rápida. Para cuando Karin pudo alertarlos, ya era demasiado tarde. Aunque el Flying Thunder God Slash de Aoba había golpeado rápidamente, no logró causar daño, lo que aumentó la precaución de todos. No muy lejos, Pain miró en dirección a Aoba, su Rinnegan brillando ominosamente. Los refuerzos de la hoja están aquí. Deténgalos. No dejes que interfieran con el experimento. Por ahora, los Akatsuki obedecieron las órdenes de Nagato, en gran parte debido a la disuasión de los Rinnegan. Kisame, Itachi, Deidara, Sasori, Kakuzu y Shin dieron un paso adelante juntos. La vista de 6 miembros de Akatsuki preparándose para la batalla, cada uno una amenaza de nivel Kage, infundiría miedo en cualquier oponente. Incluso Aoba no se atrevió a subestimar el poder combinado de estos individuos. Aunque algunos tenían debilidades, en una pelea grupal, tales deficiencias podrían compensarse fácilmente. Curiosamente, esto marcó un raro caso de 6 miembros de Akatsuki luchando codo con codo, un escenario que no había ocurrido ni siquiera en la historia original. Afortunadamente, 2 de los 6, Itachi y Shin, eran agentes dobles. Shin simplemente le estaba siguiendo el juego, mientras que Itachi no tenía intención de pelear en serio. Kisame, Deidara, Sasori y Kakuzu, sin embargo, eran amenazas mortales. Al observar a los 6 avanzando, Kakashi intercambió una mirada con Aoba antes de llevar a las fuerzas de la hoja a la acción. Aunque los refuerzos de la hoja eran pocos en número, eran una unidad de élite. Dirigido personalmente por Kakashi, el equipo incluía a Gui, Asuma, Ayate Gecko, Kurena y Yuianko Mitarashi que encabezaban cada uno su propio equipo. En la línea de tiempo original, las capacidades de combate de Kurena y Yanko eran algo decepcionantes. Sin embargo, las intervenciones de Aoba habían cambiado drásticamente las cosas. Como mentor, había empujado a sus amigos a entrenar sin descanso y había proporcionado técnicas avanzadas y regímenes de entrenamiento. Si bien no habían alcanzado el nivel Kage, sin duda eran formidables Chunin de élite. Aunque es poco probable que derroten a los miembros de Akatsuki directamente, podrían mantenerse firmes y ganar tiempo. Las verdaderas potencias de la hoja eran Kakashi y Gui. En este punto, la fuerza de Kakashi no tenía paralelo. Aoba sospechaba que ya había desbloqueado a Kamui, pero esa información era demasiado sensible para preguntar casualmente. Además, Kakashi había recibido una de las capas de chakra de Aoba, que compensaba sus limitaciones habituales de chakra. Aunque había rechazado un implante de células Hirama, la capa de chakra por sí sola lo hacía mucho más formidable. Con Kamui, la técnica del dios del trueno volador, y prácticamente sin debilidades, Kakashi estaba ahora en la cima del nivel Kage. La hoja tenía una amplia información sobre el Akatsuki, y Kakashi era muy consciente de las disposiciones de los miembros opuestos. Su estrategia era evitar dividir las fuerzas y concentrar todos sus esfuerzos en un asalto coordinado. Kakashi y Gui sirvieron como los principales atacantes, con Ayate y Asuma como respaldo. Kurena y Yanko manejaron los roles de apoyo, asegurando que todos funcionaran como una unidad cohesiva. Chico, es hora. He estado entusiasmado desde el momento en que llegamos. Veamos quién puede derrotar a más oponentes esta vez, Kakashi. La enérgica declaración de Gui obtuvo reacciones mixtas. Si bien su entusiasmo puede parecer exagerado, rápidamente quedó claro que nadie podía permitirse subestimar a esta potencia de traje verde. Tan rápido. Murmuró Deidara mientras Gui se lanzaba a la refriega. Permíteme, dijo Shin, dando un paso adelante. Su intención era clara. Ganar tiempo y recopilar información, como Aoba le había indicado. Aunque la inmortalidad de Shin le permitió soportar técnicas extremas, su dominio de las 8 puertas solo se extendió a la 5ª puerta. Más allá de eso, su cuerpo no podía soportar la tensión. No obstante, esta batalla con Gui fue una oportunidad para inspirarse y potencialmente superar sus límites actuales. Shin empuñaba una Kusanagi Blade secundaria regalada por Aoba, apodada Ski Blade, mientras que Gui blandía su arma única. Nunchaku, una rareza en el mundo ninja y una extensión de su estilo de lucha distintivo.
Cuando los dos se enfrentaron, los miembros restantes de Akatsuki se unieron a la refriega, no dispuestos a ser superados en presencia de Nagato. La escaramuza estalló en caos. Aoba solo echó un breve vistazo al campo de batalla antes de volver a centrar su atención en el hombre enmascarado, Obito. Desde el momento en que apareció Obito, Aoba se había estado preparando para usar Kotoamatsukami. Sin embargo, la distancia entre ellos había sido demasiado grande. A pesar de su estatus como el genjutsu más fuerte, Kotoamatsukami no estaba exento de limitaciones. Además del período de enfriamiento y el inmenso consumo de chakra, el rango efectivo del jutsu fue un factor crítico. En el canon, Kotoamatsukami siempre se desplegó a corta distancia. Gracias a las células Hashirama integradas en su cuerpo, el Kotoamatsukami de Aoba tenía un alcance extendido, hasta aproximadamente 50 metros. Más allá de eso, la precisión y la efectividad disminuirían significativamente. Aunque Kotoamatsukami es instantáneo en su activación, el jutsu aún requiere un proceso de lanzamiento sutil. Cuanto más lejos esté el objetivo, más tiempo llevará este proceso. Más allá de los 50 metros, muchos ninjas de primer nivel podrían notar y reaccionar a tiempo. Mientras Aoba fijaba su mirada en Obito, el hombre enmascarado estaba igualmente concentrado en protegerse de él. La última vez que se enfrentaron, el dios del trueno volador de Aoba, nivel 2, le había dado un gran susto a Obito. Desde entonces, Obito, por primera vez en mucho tiempo, había vuelto a un entrenamiento riguroso, mejorando sus reflejos y respuestas situacionales. Durante años, Obito se había vuelto complaciente, confiando en el entrenamiento que recibió de Madara Uchiha en su juventud y la invencibilidad de Kamui. Pero la destreza de combate de Aoba, que recordaba a Minato Namikaze, había destrozado su complacencia. El miedo a ser superado por el dios del trueno volador lo había obligado a tomarse en serio su entrenamiento una vez más. Si Aoba supiera que su movimiento anterior había llevado a Obito a perfeccionar sus habilidades, podría haberse sentido frustrado. Aoba hubiera preferido lidiar con la versión más vieja y menos vigilante de Obito. Obito era muy consciente del dominio de Aoba sobre el dios del trueno volador. Dado que esta ubicación había sido elegida espontáneamente, Obito razonó que no debería haber ninguna marca precolocada para que Aoba se teletransportara. Por lo tanto, Obito se concentró por completo en rastrear los movimientos de Aoba. Al realizar un seguimiento del kunai especializado de Aoba, Obito creía que podía contrarrestar al dios del trueno volador de manera efectiva. Justo cuando los pensamientos de Obito comenzaron a fusionarse, Aoba entró en acción. Ver a Obito aquí presentaba una oportunidad de oro. Aoba estaba decidido a poner fin a esta amenaza persistente. Cuanto antes fuera eliminado Obito, antes Aoba podría dejar de preocuparse por su próximo movimiento. Una ráfaga de kunai marcados por el dios del trueno volador se dispersó por el campo de batalla en todas direcciones. Obito entró instantáneamente en modo de combate, su Sharingan se fijó rápidamente en las posiciones de cada kunai. Uno de ellos, sabía, sería el punto de aterrizaje de Aoba. ¿Cuál es? ¿Encima? ¿O detrás? Pensó Obito, su mente acelerada. En el siguiente instante, Aoba apareció directamente frente a él. Antes de que el kunai llegara al suelo, Aoba había usado Flying Thunder God. Level 2 para brillar en el aire, justo enfrente de Obito. La brecha ahora estaba dentro de los 50 metros. Sin dudarlo, Aoba activó a Kotoamatsukami, apuntando directamente a Obito. Capítulo 166. Aoba vs Obito. Kotoamatsukami demostró una vez más su reputación como el genjutsu definitivo. En el momento en que Aoba actuó, supo que había tenido éxito. La técnica funcionó. Obito ahora estaba completamente bajo su control. Está hecho. Aoba se sintió eufórico. Se había estado preparando para este momento durante tanto tiempo. Con Obito bajo control, ya había ganado la mitad del juego. Pero justo cuando la victoria parecía asegurada, se desarrolló un giro repentino. Antes de que el controlado Obito pudiera tomar alguna acción, una mano negra salió disparada por detrás, atravesando directamente su cerebro. ¡Maldita sea! El corazón de Aoba se hundió en estado de shock. La velocidad del atacante fue tan rápida que ni siquiera la técnica del dios del trueno volador pudo responder a tiempo. El Sharingan expuesto de Obito traicionó un destello de falta de voluntad, pero el ataque había apuntado a su cerebro, no a su corazón. En el instante en que el golpe aterrizó, selló su destino, sin dejarle ninguna oportunidad de defenderse. Irónicamente, el control instantáneo de Kotoamatsukami sobre Obito le había brindado a Black Zetsu la oportunidad perfecta para atacar. Aoba entendió de inmediato lo que había sucedido. Black Zetsu se había anticipado a Kotoamatsukami y preparó una contramedida.
En el momento en que Aoba logró controlar a Obito, Black Zetsu actuó, aprovechando la incapacidad de Obito para eliminar gradualmente con Kamui bajo el control de Genjutsu. En un instante, uno de los antagonistas centrales del mundo ninja, Obito Uchiha, fue eliminado. Pero aún no había terminado. Aoba notó que después del ataque, Black Zetsu no se detuvo allí. Se transformó en una masa de lodo negro y entró en la cabeza de Obito. Momentos después, el cuerpo de Obito comenzó a desaparecer usando Kamui y desapareció de la vista. Este repentino giro de los acontecimientos dejó a todos, incluido a Aoba, completamente atónitos. Los lentes de contacto que mejoran el Sharingan de Aoba ocultaban la verdadera naturaleza de sus ojos a la mayoría, pero muchos de los shinobi de primer nivel presentes ya habían deducido que Aoba había usado algún tipo de poderoso genjutsu en el hombre enmascarado. Lo que sucedió después, sin embargo, desafió la comprensión de cualquiera. El supuesto aliado del hombre enmascarado, la figura de cuerpo medio yin-yang, de repente lo traicionó, se fusionó con él y luego desapareció. El extraño espectáculo era absurdo, incluso para los estándares del mundo ninja. Los shinobi de arena y hoja en el campo de batalla estaban desconcertados. Incluso los miembros de Akatsuki se quedaron congelados en la confusión. Nagato, en particular, recordó la información que Aoba había compartido previamente con él, y su expresión se volvió cada vez más sombría. Aoba, armado con más información que nadie, rápidamente reconstruyó lo que había sucedido. Primero, Kotoa Matsukami había tenido éxito. Obito estaba bajo su control y habría sido suyo. Pero entonces, el último intrigante, Black Zetsu, actuó. Claramente consciente de los efectos de Kotoa Matsukami, Black Zetsu había sido preparado. Golpeó a Obito en el momento en que el genjutsu se apoderó de él, asestando un golpe decisivo. Más específicamente, destruyó el cerebro de Obito y luego lo reemplazó. En la historia original, Kotoa Matsukami fue utilizado solo una vez por Danzo, quien contuvo todo su poder para conservar el chakra. Ese caso estuvo lejos de ser impresionante e incluso dejó huecos visibles para los Byakugan. Sin embargo, Aoba había usado la versión completa de Kotoa Matsukami, que teóricamente no debería haber sido tan fácil de contrarrestar. Sin embargo, Black Zetsu había encontrado una manera, a través de una intervención física ingeniosa y brutal. Al borrar el cerebro de Obito después de que Kotoa Matsukami implantara su anulación mental, Black Zetsu efectivamente restableció la pizarra. Y había más, Aoba sospechaba que Obito podría no estar completamente muerto. Su cuerpo probablemente seguía siendo funcional, y Black Zetsu había tomado su control. En la historia original, Black Zetsu demostró su capacidad para controlar a los demás, sobre todo al poseer temporalmente a Obito para obligarlo a lanzar Rinne Rebirth, resucitando a Madara. Esa habilidad rara vez se usaba, y Aoba siempre había teorizado dos posibilidades. Black Zetsu era un intrigante cauteloso que mantenía este poder en reserva como una carta de triunfo, o esta habilidad tenía limitaciones significativas, por lo que evitaba usarla a menos que fuera absolutamente necesario. Aoba no estaba seguro de cuál era el correcto. Sin embargo, la posesión directa del cerebro de Obito por parte de Black Zetsu fue un movimiento que nunca antes había mostrado, lo que hizo que Aoba desconfiara más de esta entidad antigua y sombría. El repentino ataque de Black Zetsu también había alarmado a los otros miembros de Akatsuki. Ahora se dieron cuenta de que la situación había dado un giro inesperado. Nagato observó cómo Obito y Black Zetsu desaparecían juntos, sintiéndose impotentes. Aunque el poder del camino de Eva era formidable, había poco que pudiera hacer contra Kamui. La única persona en el campo de batalla que no había notado este desarrollo era Iruko. Originalmente pensado como la estrella del espectáculo, estaba realizando una actuación particularmente entusiasta. Iruko nunca había sido particularmente leal a los Akatsuki. Cuando la organización se acercó a él por primera vez, estaba principalmente interesado en aprovechar sus recursos para completar sus experimentos. Pero todo cambió cuando se enteró de que el líder de Akatsuki poseía al legendario Rinnegan. Su actitud comenzó a cambiar. A medida que pasaba el tiempo, el apoyo total de Akatsuki le permitió perfeccionar la técnica de la quimera, otorgándole el dominio sobre 4 Keke y Genkai. La visión de Iruko sobre los Akatsuki, y especialmente sobre Nagato, se transformó por completo. Ahora, buscó el reconocimiento de Nagato. Al unirse a Akatsuki, se había dado cuenta de que cada miembro era una potencia de nivel Kage. Mientras que una vez había estado simplemente en el nivel Chunin, Iruko ahora creía que había ascendido a sus filas. Habiendo completado su investigación, Iruko estaba ansioso por mostrar sus habilidades a los Akatsuki. Quería que Nagato viera que él también era ahora un miembro calificado de la organización.
Ahora era un shinobi de nivel Kage. El campo de batalla era caótico, pero Iruko se mantuvo concentrado, haciendo una exhibición incansable contra el shinobi de sangre y Yage. Había reprimido por completo a Gaara y sus fuerzas, y la línea defensiva de la arena estaba al borde del colapso. Iruko estaba extasiado, tanto que no se dio cuenta de la creciente tensión dentro de las filas de Akatsuki detrás de él. Nagato, mientras tanto, se encontró perdido. La movilización completa de los Akatsuki para esta operación tenía dos propósitos. El primero fue probar la técnica de quimera de Iruko. El segundo fue medir la dinámica de poder entre los Akatsuki y las 5 grandes aldeas shinobi. Cuando apareció Aoba, Nagato tenía la intención de enfrentarlo directamente para probar la fuerza del llamado más fuerte del mundo ninja. Sin embargo, antes de que pudiera ocurrir tal compromiso, ya habían surgido problemas internos. El hombre enmascarado, Obito, y Black Zetsu, que habían estado bajo la atenta mirada de Nagato, habían sido forzados a una fusión inesperada y una aparente retirada por Aoba. La situación en el campo de batalla ahora había tomado un giro extraño. Nagato notó que varios otros miembros de Akatsuki estaban visiblemente distraídos. Lo que se había pensado como el gran debut de Akatsuki se había convertido en un desastre absoluto. Sin darse cuenta de nada de esto, Iruko de repente sintió un tirón irresistible. Su cuerpo fue tirado hacia atrás, arrojado hacia las filas de Akatsuki. Misión acabada. Retirada. La voz de mando de Nagato resonó en el campo de batalla, señalando el abrupto final de la operación de Akatsuki. Capítulo 167. El enemigo más peligroso, Black Zetsu. Shinobi de ambos lados observaron cómo Iruko se dio a regañadientes a la orden de Pain. Con sus habilidades como el camino de Eva, la fuerza de Pain era innegable, y pocos en el mundo shinobi actual podían desafiarlo, incluso entre aquellos capaces de superar los 6 caminos del dolor. Al final, Iruko no tuvo más remedio que irse, a pesar de su clara insatisfacción. Cuando Akatsuki se retiró, Aoba se abstuvo de perseguirlo. Habiendo hecho un esfuerzo usando Koto Amatsukami, era muy consciente del costo que había tenido en su chakra y resistencia. El consumo de Koto Amatsukami, incluso con las mejoras proporcionadas por las células de Hashirama, requirió un tiempo significativo para la recuperación. Aoba decidió no esforzarse más al enfrentarse a Pain. Aunque decepcionado por perder la oportunidad de probar sus habilidades de Mangekyou Sharingan recién adquiridas, decidió esperar un momento mejor. La conclusión de la batalla se sintió anticlimática, pero trajo una ola de alivio a Sunagakure. El conflicto había puesto de relieve las vulnerabilidades de la aldea. Como una de las 5 grandes aldeas shinobi, la fuerza y los recursos de Sunagakure ya eran los más débiles. Si no fuera por la actuación excepcional de Gaara, Iruko podría haber roto sus defensas. Tal resultado habría sido desastroso, amenazando no solo la reputación de Sunagakure, sino también despojándolo potencialmente de su estatus como una de las 5 grandes aldeas. Gracias al apoyo oportuno de Konohagakure, Sunagakure logró salvar las apariencias y sobrevivir otro día. Aoba centró su atención en evaluar la situación de su equipo. La batalla contra Akatsuki no se había intensificado como se esperaba, gracias en gran parte a la presencia de traidores dentro de Akatsuki. Incluso Kisame, conocido por su inquebrantable lealtad a Pain, pareció notar la falta de compromiso genuino de los demás y se contuvo en sus esfuerzos. Se habían intercambiado muchas técnicas, pero ninguna había causado bajas graves. Si bien el resultado fue aceptable para ambas partes, Aoba no pudo deshacerse de una inquietud persistente. La fuente de su preocupación era Obito, o más bien, la nueva entidad nacida de la combinación de Obito y Black Zetsu. Los dos enemigos que Aoba más temía ahora se habían fusionado en uno. Este desarrollo inesperado lo dejó con una sensación de presentimiento. Black Zetsu siempre había sido una figura profundamente enigmática, escondida en las sombras de los principales eventos. Para la mayoría de las personas, Black Zetsu parecía un shinobi con habilidades peculiares, pero solo Aoba conocía su verdadera identidad. Durante más de 1000 años, Black Zetsu había mantenido meticulosamente su fachada, orquestando eventos desde las sombras. Evitó llamar la atención sobre sí mismo, siempre parado detrás del grupo, manipulando a otros para lograr sus fines. Sin embargo, esta vez, la intervención de Aoba obligó a Black Zetsu a realizar un movimiento inusualmente audaz. Al fusionarse con Obito, Black Zetsu había expuesto algunas de sus habilidades, como su capacidad para transformarse en una sustancia negra e infiltrarse en el cerebro de Obito. Tales técnicas claramente desafiaron las prácticas convencionales de los shinobi. Durante milenios, Black Zetsu había ejercido la paciencia y la moderación, esperando cuidadosamente su momento.
Esta apuesta repentina probablemente fue impulsada por un factor: el Rinnegan. Con el Rinnegan en juego, Black Setsu estaba más cerca que nunca de cumplir su plan final. La perspectiva de revivir a Kaguya Tsutsuki, su creador, lo había llevado a tomar riesgos sin precedentes para preservar la vida de Obito y asegurar la continuidad del plan. Después de todo, en su larga existencia, esta era la primera vez que Black Setsu se encontraba con una habilidad Mangekyou tan poderosa como Kamui. Por varias razones, tomó la decisión calculada de actuar, preservando la vida de Obito. Esto significaba que, en el futuro, Aoba se enfrentaría a la entidad más insidiosa del mundo shinobi, el último traidor, Black Setsu. Aoba no le tenía miedo a Black Setsu en su forma base. En una confrontación directa, no le daría la oportunidad de realizar sus movimientos característicos desgarradores. Sin embargo, Black Setsu controlando completamente a Obito presentaba una amenaza completamente diferente. Las habilidades y el conocimiento que dominaba superaban con creces las capacidades de Obito. Combinado con las habilidades de Obito, como Kamui, la nueva entidad planteó un desafío extremadamente peligroso. Además, Black Setsu en sí mismo fue un producto de Yin Yang Release al más alto nivel. El recuerdo de que le dio un golpe fatal a Six Paths Madara fue suficiente para que Aoba fuera muy consciente de que Black Setsu, en las condiciones adecuadas, teóricamente podría matar a cualquiera en el mundo shinobi. El único lado positivo fue que el objetivo de Black Setsu no era matar, sino revivir a Kaguya Tsutsuki. Y esa resurrección requirió una gran cantidad de sacrificios shinobi, lo que le dio a Aoba un tiempo precioso para prepararse. Esa noche, Tsunagakure organizó un banquete para honrar al equipo de Konoha por su oportuna asistencia. Sin embargo, Aoba dejó solo un clon de sombra para asistir en su lugar mientras su verdadero cuerpo partía rápidamente de la aldea. En casa, algo había sucedido. Aoba estaba abrumada por las emociones, sin ningún lugar para desahogarse. Era sofocante. Recordó una línea de una película que había visto hace mucho tiempo. ¿La vida siempre es así de difícil, o es solo cuando eres un niño? Ahora, él mismo podría responder a esa pregunta. Siempre es así de difícil. Capítulo 168. Reunión con Orochimaru. Al amparo de la oscuridad, el cuerpo de Aoba se deslizó silenciosamente por el aire como un pájaro silencioso. No muy lejos, Kakuzu y Konan miraron hacia arriba y vieron a Aoba en el cielo. Incluso alguien tan experimentado y conocedor como Kakuzu tuvo que admitir en este momento: la fuerza de este niño se está volviendo cada vez más aterradora. Incluso mientras vuela, su chakra es completamente indetectable. A su edad, es casi inimaginable qué nivel alcanzará en el futuro. ¿Podría ser otro Hashirama Senju? No, no será otro Hashirama Senju. De hecho, creo que está más cerca de Madara Uchiha. Gracias a las pistas de Aoba, Konan sabía que la persona dentro del Akatsuki no era Madara Uchiha. Pero para confirmar esto, también había reunido una gran cantidad de información sobre Madara, aprendiendo sobre esa figura aún más peligrosa que Hashirama. Eso es aún peor. Habiendo vivido esa época, Kakuzu entendió mucho mejor que Konan lo peligroso que era Madara Uchiha. Contra Hashirama, Kakuzu se atrevió a lanzar shuriken desde 800 millas de distancia. Pero si fuera Madara, ni siquiera se atrevería a mirarlo a los ojos. Aoba aterrizó silenciosamente desde el cielo, sus movimientos sin esfuerzo provocaron un suspiro de Kakuzu. Este nivel de control de chakra era algo que nunca había presenciado en toda su vida. ¿Cuánto tiempo sin verte? Aoba, ¿cuál es la razón por la que nos has llamado aquí? Habían venido a esta reunión porque Aoba había enviado una señal. Con su fuerza actual, le resultaba fácil transmitir en secreto un mensaje a expertos como Kakuzu y Konan. Hay algunas cosas que necesito confirmar contigo. ¿Ha regresado ese hombre enmascarado al equipo? Al escuchar esta pregunta, Konan dudó por un momento antes de responder. No, ambos han desaparecido. ¿Quiénes son exactamente esas dos personas? No importa quiénes eran en el pasado. A partir de hoy, es la persona más peligrosa del mundo ninja. Créeme, incluso con el Rinnegan, Nagato debe ser cauteloso al tratar con ese hombre. Podría ser la persona que mejor entienda el Rinnegan en todo el mundo. ¿Es el enemigo que nos mencionaste antes? Sí y no. Se podría decir que es parte del enemigo. El verdadero enemigo aún no se ha revelado. Konan había interactuado con Aoba muchas veces. Su impresión de él era que conocía una gran cantidad de información oculta. Pero cada vez que hablaba, siempre se guardaba algo, nunca revelaba las verdades fundamentales. Sin embargo, dado que solo estaban cooperando vagamente, este tipo de cautela era comprensible. Lo que realmente la desconcertaba era que Aoba ya era inmensamente poderosa.
Basado en la inteligencia de Akatsuki, solo Nagato podía suprimir la fuerza de este hombre. Sin embargo, a pesar de esto, se mantuvo extraordinariamente cauteloso, como si el mundo ninja albergara un enemigo incomprensiblemente peligroso. El hombre enmascarado que decía ser Madara, junto con Setsu, eran figuras peligrosas. Pero a los ojos de Conan, no fueron suficientes para poner a Aoba tan tensa. La batalla de hoy lo había dejado claro. Aoba había aniquilado por completo al hombre enmascarado. Si no fuera por la intervención de Setsu, el hombre enmascarado no habría durado ni un encuentro. Pero las acciones posteriores de Setsu también la habían conmocionado. Ese método de parasitismo era algo que Conan nunca había visto antes en el mundo ninja. En verdad, Aoba también estaba extremadamente frustrado. La razón por la que retuvo información crítica fue que había demasiados problemas internos dentro de los Akatsuki. Si revelaba demasiado, la información no necesariamente permanecería segura. El quid de la cuestión era que los enemigos del mundo ninja no eran solo Obito y Setsu. También estaban Madara Uchiha, que dejó marcas por todas partes incluso después de su muerte, y Kaguya Tsutsuki, que se escondió aún más profundamente. Finalmente, estaban las amenazas extraterrestres, mirando este mundo con malicia. Entre ellos, Ishiki Tsutsuki, aunque gravemente herido, seguía siendo un peligro al acecho. Si decidiera actuar, nadie en el mundo ninja podría detenerlo. Aoba estaba ejerciendo extrema precaución ahora precisamente para evitar llamar la atención de la organización Kara. Sus esfuerzos por reformar Konoha y acumular poder a gran escala tenían como objetivo prepararse para la futura confrontación con el clan Tsutsuki. Para lidiar con esos seres, se requeriría la fuerza de todo el mundo ninja. En la actualidad, Nagato, Obito, Black Setsu y Madara Uchiha eran obstáculos para su objetivo de unificar el mundo ninja. Estrictamente hablando, todos eran sus enemigos. Sin embargo, Aoba en realidad no albergaba mucha mala voluntad hacia Nagato. En su mente, Nagato era el antagonista mejor escrito de toda la serie de Naruto y el único que hablaba Shinjutsu con éxito a Naruto. Para ser honesto, si Nagato hubiera sido el antagonista final de la serie, Aoba podría pasar por alto todas las inconsistencias de la trama anterior y los desarrollos sin sentido y aún así darle un 9 sobre 10. Si Madara Uchiha fuera el antagonista final, la historia podría obtener un 9 sobre 10. Pero con Kaguya como el villano final, solo merecería un 6. En cuanto a Nagato, Aoba tenía otras ideas en mente. Estos planes debían realizarse gradualmente a través de Conan, que era una de las razones por las que había conversado con ella varias veces. En cualquier caso, esta reunión es solo para informarles. El hombre enmascarado es ahora nuestro enemigo común. Necesitas proteger a Nagato. La mención de proteger a Nagato inmediatamente puso a Conan en alerta. Aoba le había advertido previamente que el Rinnegan de Nagato no le pertenecía originalmente. Ahora, sus palabras implicaban claramente que alguien intentaría apoderarse del Rinnegan. Si Nagato gozaba de buena salud, Conan tendría confianza en que podría manejar a cualquier enemigo. Pero dada la condición actual de Nagato. Aoba pensó por un momento, luego sacó un frasco de medicina y se lo arrojó a Conan. Esta poción puede ayudar a Nagato. No lo curará por completo, pero debería tener un efecto significativo. Puedes pedirle a Iruko que lo verifique. Ese tipo es un genio. Después de confirmar la desaparición de Black Setsu, Aoba sabía que la historia posterior probablemente se saldría de control. Habiendo revelado su naturaleza especial, Black Setsu ya no podía guiar los eventos desde las sombras como lo había hecho antes. Esto inevitablemente lo empujaría a acelerar sus planes. Después de ser expulsado de la Akatsuki, Black Setsu ya no podía influir en Nagato y, sin duda, encontraría una manera de recuperar el Rinnegan. Aunque el poder de Nagato podía dominar el mundo ninja, Black Setsu entendía claramente sus debilidades. Con las habilidades de Obito agregadas a la mezcla, es posible que Nagato no pueda resistirlas. Aoba pensó que Black Setsu ahora estaba escondido, probablemente para integrarse completamente en el control del cuerpo de Obito. La próxima vez que apareciera Black Setsu, Aoba tendría que estar completamente preparado. Después de concluir su reunión con Conan, Aoba no regresó de inmediato. En cambio, usó un jutsu de invocación en el acto, invocando a una serpiente blanca. Este fue su método de contacto de emergencia con Orochimaru. Anteriormente, Orochimaru siempre había buscado a Aoba. Pero esta vez, Aoba tomó la iniciativa de solicitar una reunión. En una base secreta, Orochimaru, que acababa de revertir el sello de la muerte de la parca y recuperar el uso de sus brazos, se estaba recuperando. Invertir la técnica requería ofrecerse como sacrificio.
Para evitar la muerte inevitable del proceso de sacrificio, Orochimaru había usado a la fuerza la técnica de la reencarnación del cadáver viviente nuevamente, dejándose en un estado debilitado. Esta técnica no era algo que pudiera usarse casualmente. Por lo general, requería un intervalo de 3 años entre usos. Ahora, solo habían pasado 2 años y lo había usado a la fuerza, lo que resultó en una reacción violenta severa. Aún así, al recibir el mensaje de Aoba, Orochimaru decidió asistir a la reunión. Capítulo 169. El misterio que es Aoba. Orochimaru-sama, tu cuerpo necesita descansar. Además, Aoba es muy peligroso. En tu estado actual, no te preocupes, Kabuto. No negaré que Aoba es una figura peligrosa. En momentos críticos, no dudaría en abandonar la ética o las reglas y atacarme directamente. Pero por ahora, no lo hará. Orochimaru estaba confiado. Básicamente, había desentrañado los secretos de las técnicas de sellado del clan Uzumaki y había encontrado una manera de contrarrestar el sello de la muerte de los segadores. Durante una transacción anterior, Orochimaru había notado algo. Aunque Aoba parecía indiferente, en realidad se preocupaba profundamente por esta área particular de investigación. El propio Aokawa Aoba era un investigador altamente calificado. Sin embargo, le había entregado este tema a Orochimaru. Al principio, Orochimaru sospechó que era algún tipo de trampa. Pero una vez que comenzó, se dio cuenta de que no había trampa, era simplemente que solo él en todo el mundo ninja podía completar esta investigación. Para robar algo de las garras de la parca, primero hay que morir. Orochimaru había pagado un alto precio por esto, pero estaba satisfecho con el resultado. Había recuperado el uso de sus manos. Además, durante el proceso de lanzamiento de la técnica, había notado lo que Aoba mencionó, había otras entidades dentro del cuerpo del segador. Pero se había abstenido cautelosamente de tomar medidas. Después de que el tercer Hokage usara el sello de la muerte de la parca, Orochimaru se había dado cuenta de que ya no podía usar Edo Tensei para convocar al Hokage fallecido porque sus almas estaban selladas en el estómago de la parca. Orochimaru no estaba seguro de lo que sucedería si esas 4 almas fueran liberadas. Entre ellos estaba el segundo Hokage, un maestro del jutsu prohibido que era incluso más escandaloso que el propio Orochimaru. Sin absoluta certeza, Orochimaru no se atrevió a liberar esas almas imprudentemente. Unos días más tarde, en un bosque cerca de Konoha, Aoba se encontró con el debilitado Orochimaru. Sin embargo, al ver a Orochimaru moviendo libremente sus manos, Aoba supo que lo había logrado. Por ahora, sin embargo, Orochimaru estaba en el estado debilitado causado por la reencarnación del cadáver viviente. Aoba no desperdició palabras y fue directo al grano. Según nuestro acuerdo, tengo derecho a compartir los resultados de su investigación. Orochimaru-sama, es hora. Por supuesto, Aoba. Nunca he tenido la intención de violar los términos de nuestro acuerdo. Aquí está la información que querías. Mientras hablaba, Orochimaru le arrojó un pergamino a Aoba. Aoba lo atrapó sin esfuerzo, sin inspeccionarlo. Cuando se trataba de asuntos como este, Orochimaru era más meticuloso que nadie. Pareces un poco impaciente, Aoba. Eso no es como el Aoba que conozco. ¿Estás encontrando algún tipo de problema? Orochimaru había notado que Aoba parecía algo distraído. No, no soy yo el que tiene problemas. Es el mundo ninja el que está en problemas. La respuesta de Aoba causó un cambio sutil en la expresión de Orochimaru. Había sospechado durante mucho tiempo que Aoba estaba impulsando en secreto un gran plan para abordar algo. Ahora, según sus palabras, parecía que Aoba se estaba preparando para lidiar con una crisis que preocupaba a todo el mundo ninja. Pensando en cómo Aoba misteriosamente sabía tanto, Orochimaru formó una nueva hipótesis. Entonces, Aoba, ¿eres capaz de ver el futuro? La pregunta de Orochimaru tomó momentáneamente a Aoba con la guardia baja. Pero rápidamente entendió lo que quería decir Orochimaru. Parecía que sus repetidas revelaciones de información inconsistente con su identidad habían llevado a Orochimaru a este malentendido. ¿Qué te hace decir eso? Nadie puede conocer tanto conocimiento prohibido simultáneamente. Yo no puedo, y tú tampoco. Aoba-kun, sé que te estás preparando para algo. ¿Cuánto debo pagar para obtener esa información? Aoba se quedó en silencio por un momento. La suposición de Orochimaru no era irrazonable. En el mundo ninja, despertar la capacidad de ver el futuro no era común, pero no era imposible. Después de pensarlo brevemente, Aoba no lo confirmó ni lo negó. Con respecto a esa pregunta, puedo revelar algo gratis. El mundo ninja tiene enemigos, no míos, ni tuyos, ni de Konoha, ni de ninguna otra aldea ninja, sino enemigos a los que todo el mundo ninja debe enfrentarse juntos.
¿Enemigos de todo el mundo ninja? Repitió Orochimaru, su expresión contemplativa. Ya había sentido algo inusual en las acciones de Aoba. Lo que Aoba parecía perseguir era el poder. Debilitó la influencia de los clanes ninja, elevó el estatus y la fuerza de los ninjas civiles e incluso se involucró en empresas comerciales a gran escala a través de Konoha, amasando una enorme riqueza. Estas acciones eran claramente cosas que haría un Hokage. Sin embargo, según el entendimiento de Orochimaru, Aoba no parecía el tipo de persona que disfrutaría ser Hokage. Ahora lo entendía. No era que a Aoba le gustara la posición de Hokage, estaba consolidando recursos. Aunque un poco a regañadientes, Orochimaru tuvo que admitir que probablemente ya no era compatible con Aoba. En otras palabras, el joven que tenía delante ya podría ser una de las figuras más poderosas del mundo ninja. Sin embargo, los enemigos de los que habló Aoba le exigieron consolidar los recursos de todo Konoha, o incluso de todo el mundo ninja. Según este razonamiento, ¿qué tan aterradores eran los enemigos a los que se refería Aoba? Con la mente llena de preguntas, Orochimaru se fue. Aoba no dijo mucho más, principalmente porque cierta información aún no estaba lista para ser revelada. Con Obito, Nagato y Madara aún sin resolver, y el clan Tsutsuki aún no provocado, Aoba necesitaba ganar más tiempo. Después de que Orochimaru se fue, Aoba inmediatamente envió un mensaje a Shin. A pesar de que ahora poseía la técnica, Aoba todavía no podía usarla. No era inmortal y no tenía acceso a la técnica de la reencarnación del cadáver viviente. Para completar este jutsu, la ayuda de Shin era necesaria. Mientras tanto, el escuadrón de refuerzo de Konoha, que se había hecho un nombre durante la crisis de Suna, regresó a casa solo para ser consumido por otra ola de tareas pesadas. Debido a las reformas de Konoha, se envió una gran cantidad de ninjas para participar en el comercio marítimo, las operaciones mineras e incluso el comercio de granos, todo lo cual trajo una riqueza sustancial para la aldea. Como resultado, Konoha estaba perpetuamente sin personal. A sugerencia de Aoba, Tsunade estableció un nuevo departamento, el Ministerio de Comercio de Konoha. A diferencia de los departamentos anteriores responsables de la gestión de las misiones, el Ministerio de Comercio supervisó empresas comerciales a gran escala que involucraban los considerables recursos de Konoha. Por ejemplo, la misión de restaurar la monarquía de la Tierra de la Nieve fue manejada por el Ministerio de Comercio. A cambio, la Tierra de la Nieve acordó reducir permanentemente los aranceles, abrir sus fronteras e incluso, permitir una guarnición de Konoha. Estrictamente hablando, la Tierra de la Nieve ahora era un aliado subordinado de Konoha. Hubo muchas acciones similares. Por ejemplo, la Tierra del Agua Caliente estaba formando su propia aldea ninja y había contratado a un equipo de consultoría de Konoha a un alto costo. En las tierras de los campos y las olas, los daimis habían experimentado una rotación significativa. Durante un tiempo, las otras 4 grandes aldeas ninja de repente se dieron cuenta de que Konoha había cambiado. Se había vuelto más fuerte, más agresivo e incluso desenfrenado, sin ningún intento de ocultar sus ambiciones expansionistas. Bajo esta presión, las corrientes subterráneas previamente ocultas del mundo ninja comenzaron a surgir, creando ondas notables. Capítulo 170. Reunión. En la oficina del Raikage en Kumogakure, reinaba el caos. En un ataque de ira, el Raikage había destrozado por completo el lugar. Hace unos momentos, el grupo de expertos de Kumogakure le había sugerido que se pusiera en contacto con Iwagakure para proponerle una alianza. Kumogakure e Iwagakure habían sido rivales acérrimos durante generaciones. Por supuesto, durante esta era, casi todas las principales aldeas ninja guardaban rencor profundamente arraigado entre sí. Pero la animosidad entre el Raikage y el Tsuchikage era particularmente personal. Hace años, Noki había movilizado a decenas de miles de ninjas para agotar al Raikage hasta la muerte. Ese rencor tenía solo unos pocos años. ¿Esperar que el Raikage se reconcilie con el Tsuchikage ahora? Eso era simplemente imposible de aceptar para alguien con su personalidad. Sin embargo, el Raikage también entendió la realidad de la situación. Konoha ya no era la misma. Había habido innumerables ocasiones en las que había fantaseado con cómo, si Kumogakure tuviera el tipo de base profunda que poseía Konoha, ya habría unificado el mundo ninja. Sarutobi Hiruzen, ese cobarde, había desperdiciado el potencial de Konoha. Pero ahora, Konoha realmente estaba operando a plena capacidad y comenzando a expandirse agresivamente. Solo ahora se dio cuenta de que la expansión de Konoha afectaría primero a las otras grandes aldeas ninja. Actualmente, la situación era que Tsunagakure ya se había aferrado a Konoha como aliado. Se rumoreaba que incluso estaban involucrados en las empresas comerciales oficiales de Konoha.
No solo habían evitado el declive, sino que las condiciones de vida de sus ciudadanos habían mejorado. Kirigakure, mientras tanto, se había retirado al aislamiento, preocupado solo por sus asuntos en su isla frente a la costa. Eso dejó a Iwagakure y Kumogakure como las únicas aldeas directamente afectadas por las acciones de Konoha. El Raikage no era tonto. La prosperidad de Kumogakure no dependía únicamente de la financiación de su daimyo. Entre bastidores, había desarrollado una vasta red de negocios para garantizar la prosperidad del pueblo. Pero ahora, casi todas las operaciones de comercio exterior de Kumogakure habían sido asumidas por Konoha. No había forma de evitarlo. Konoha, como parte de la Tierra del Fuego, tenía vastos recursos, y su daimyo estaba demasiado ocupado complaciéndose en el placer para administrarlos. Con Konoha superando los límites, tenía acceso a recursos prácticamente ilimitados. En resumen, lo que sea que Kumogakure tuviera, Konoha también lo tenía y de mejor calidad. Naturalmente, Konoha superó a Kumogakure en el comercio. Por supuesto, cuando se trataba de negocios relacionados con ninjas, la reputación y la calidad de los equipos ninja involucrados eran importantes. El problema era que, según la inteligencia de Kumogakure, los equipos de seguridad enviados por Konoha eran prácticamente imbatibles a menos que el propio Raikage interviniera. Cuando el Raikage recibió este informe por primera vez, se quedó estupefacto. ¿Tsunade se había vuelto loca? Había enviado a más de la mitad de las fuerzas de Konoha para ganar dinero, ¿no estaba preocupada por la aldea? Pero la realidad era que Konoha había enviado miles de ninjas de élite a todo el mundo para el transporte marítimo, la minería y otras empresas, pero los sistemas defensivos de la aldea no se habían debilitado en absoluto. Aparentemente, una gran cantidad de ninjas retirados de Konoha habían regresado para contribuir. Ninja retirado, mi pie, pensó el Raikage. Si bien era descarado, no era estúpido. Sabía que tenía que ser personal entrenado en secreto por los clanes ninja de Konoha. Lo que lo desconcertaba era que los principales clanes ninja generalmente priorizaban sus propios intereses. Incluso para alguien tan asertivo como él, era imposible reunirlos de manera tan efectiva. Tsunade había estado en el poder por poco tiempo. ¿Cómo había logrado que esos clanes sacaran sus fuerzas entrenadas en privado para apoyar a la aldea? Aún más desconcertante era que las políticas actuales de Konoha claramente estaban debilitando a los clanes ninja. Entonces, ¿por qué la situación interna de Konoha parecía tan estable? Esto estaba más allá de la comprensión del Raikage. De hecho, no era solo él, muy pocos en el mundo ninja entendían lo que estaba sucediendo en Konoha. Pero no entender no significaba que no pudieran sentir el cambio. Incluso alguien tan impulsivo como el Raikage podía sentir algo siniestro. En cuanto a Noki, con su astucia y experiencia, ciertamente lo sintió aún más profundamente. Sin embargo, contrariamente a las predicciones del grupo de expertos de Raikage, antes de que Kumogakure o Iwagakure pudieran hacer un movimiento, llegaron noticias sorprendentes de Kirigakure. El Mizukage Yagura había enviado comunicaciones secretas tanto al Raikage como al Tsuchikage, solicitando una reunión.